Dice la Biblia en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ocupe su lugar, por favor. Una de las tantas acusaciones que la iglesia tiene es que intenta sembrar el temor en el corazón de las personas. De hecho, aquellos que se levantan con argumentos para intentar detener la obra de Dios, exponen que el temor es una forma, ¿verdad?, que la iglesia utiliza para mantener cautiva a las personas. Sin embargo, la Biblia nos habla acerca del temor que debemos tener como hijos de Dios. Y cuando hablamos acerca del temor, debemos nosotros tener en mente que el temor que mostramos a Dios es un temor de respeto, pero no de un respeto inflexible, sino que el respeto que debemos mostrar hacia Dios es un respeto constante. Cuando la Biblia habla acerca de temor, está haciendo una referencia a una fobia. De hecho, la palabra temor que aparece en este verso 31 tiene que ver con un temor fuerte, un temor de fobia. Tiene que ver con un temor que está, ¿verdad?, arraizado. Tiene que ver con un temor que tiene, ¿verdad?, un fundamento, una razón de ser. No es un temor como que llega a nuestra vida y se va. Y debemos preguntarnos como cristianos si en realidad tenemos temor a Dios o el temor a Dios se ha perdido en la iglesia. O el temor a Dios como cuerpo que somos de Cristo se ha perdido. Debemos pensar que cuando somos cristianos que caminamos o una iglesia que camina en el temor del Señor, es una iglesia que va a recibir beneficios, va a ser favorecida por el Señor. No debemos entonces hacer caso a estas ideas o argumentos equivocados en cuanto a que la iglesia, ¿verdad?, intenta mantener a las personas esclavizadas mediante el temor. El temor tiene un lado positivo y un lado negativo. El temor en nosotros funciona como la alarma sísmica, esa alarma que nos advierte de un sismo. Y el temor precisamente nos ayuda también como una alarma porque nos va indicando, ¿verdad?, qué es lo que debemos hacer en determinadas situaciones. Es decir, que nosotros reaccionamos ante eventos de la naturaleza y sentimos miedo, y ese miedo nos lleva, ¿verdad?, a buscar un refugio. Es el sentido de supervivencia que hay en nosotros. Y desde el lado entonces positivo, el temor nos va a advertir de peligros y nos va a ayudar a buscar el bien de nuestra vida. Y de un sentido negativo, el temor nos puede paralizar, el temor nos puede, ¿verdad?, llevar a perder oportunidades valiosas de nuestra vida. El temor desde un punto de vista negativo nos puede, ¿verdad?, dominar tanto que se nos puede ir la vida sin aprovechar las oportunidades que Dios nos está entregando. La vida es de oportunidades y debemos aprender a aprovechar estas oportunidades. La vida, hermanos, requiere de valentía. Por eso lo que encontramos en los grandes hombres de Dios es que ellos tuvieron valentía. Es que estos hombres no tuvieron superpoderes, sino que fueron hombres que mostraron valor, ¿verdad?, ante los desafíos de su vida. Y desde ese punto de vista nosotros debemos considerar el hecho de que en la vida necesitamos ser valientes. Y caminar entonces como iglesia o como un cristiano en el temor del Señor nos va a favorecer.
Y quiero entonces hablar de estos beneficios que vamos a encontrar, hermanos, cuando caminamos en el temor del Señor. El primero de estos beneficios está ahí en el verso 31 que leíamos. Y el texto dice, y la iglesia tenía paz, o las iglesias tenían paz. Esto nos debe llevar a pensar que la iglesia en su inicio fue perseguida. La iglesia no disfrutó de paz desde el momento en que Jesús fue entregado, ¿verdad?, a sus enemigos, que lo vendió Judas y que Jesús murió en la cruz y ascendió. Desde el momento en que ellos, los 120 discípulos, estaban esperando la promesa de la llenura del Espíritu Santo, desde ese día en que el Espíritu descendió sobre ellos, según Hechos capítulo 2, desde ahí la iglesia estaba ya en una situación de oposición. Es decir, que para que la iglesia pudiera establecerse, desarrollarse, avanzar, la iglesia tuvo que enfrentar a mucha oposición. Y entonces, una de estas situaciones que la iglesia enfrentó fue la persecución. Ellos fueron perseguidos por causa de la predicación del evangelio. Fueron azotados, fueron encarcelados. La iglesia tuvo que padecer por muchas situaciones difíciles. Los primeros, ¿verdad?, cristianos incluso tuvieron que morir como mártires. Los primeros cristianos tuvieron, ¿verdad?, que enfrentar las situaciones con mucha valentía. No era nada sencillo en los días de Pablo, en los días del apóstol Pedro, de Juan y de los otros discípulos predicar el evangelio. Tampoco es nada sencillo para nosotros hoy en día seguir anunciando este mensaje del evangelio. Entonces, las iglesias en un principio estaban sufriendo, ¿verdad?, de una terrible persecución, había violencia, y todo esto generaba, ¿verdad?, una situación sumamente difícil para ellos. La paz, ¿verdad?, de la cual se hace referencia en este versículo, es una paz que solamente Dios puede entregarnos. Las iglesias tuvieron paz, pero esa paz, ¿verdad?, fue la consecuencia de que ellos comenzaron a caminar en el temor del Señor. Ellos comenzaron a ir, ¿verdad?, no dirigidos por sus propios esfuerzos. Ellos comenzaron a seguir, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Ellos eran personas temerosas de Dios, y ese temor, ¿verdad?, en sus corazones generó que su entorno pues comenzara a ser transformado. Entonces la paz no fue algo que se generó de la noche a la mañana. Las iglesias comenzaron a tener un tiempo de bonanza, un tiempo de tranquilidad frente a las situaciones que años atrás habían estado enfrentando. Esto nos lleva a la conclusión de las palabras del sabio Salomón en Eclesiastés, que en la vida hay tiempo para todo. Hay tiempo, ¿verdad?, para estar en una situación de guerra, en una situación de inestabilidad, en una situación en donde pues el corazón busca, el alma busca un refugio, en donde hay un deseo profundo de tener esa paz. Sin embargo, cuando estos hombres, ¿verdad?, decidieron caminar con valentía en el temor del Señor, llegó un tiempo en donde ellos disfrutaron de la paz que Dios les entregaba. Por un momento hubo una tregua. La iglesia dejó de ser perseguida por algún tiempo. Y aun cuando nosotros vemos muy distante este tipo de persecución, la iglesia en estos días también está enfrentando un tipo de persecución diferente. La persecución de estos tiempos es ideológica. Es una persecución en donde las ideas se comienzan a filtrar, ¿verdad?, dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y estas ideas golpean, lastiman, dañan, provocan también un grado de inestabilidad en el cuerpo del Señor. Sin embargo, aunque posiblemente, ¿verdad?, sea para los hombres algo más difícil el poder enfrentar un tipo de persecución física, también la persecución ideológica, eso también genera, ¿verdad?, grandes problemas
en el entorno de la iglesia. Entonces, nosotros también vivimos un tipo de guerra, muy diferente al que vivieron en la iglesia, ¿verdad?, inicial. Pero también en nuestros días vivimos, amados hermanos, un tipo de guerra. Las iglesias disfrutaban de paz porque ellos decidieron caminar en el temor del Señor. Y el segundo beneficio que encontramos es que la iglesia o las iglesias eran edificadas. Esto es, que las iglesias de Jesús y las iglesias que se estaban estableciendo en los 3 continentes en donde inicialmente se predicó el evangelio, estas iglesias estaban siendo formadas. Esto es, que las iglesias se volcaban a adorar a Dios. No eran detenidas por las amenazas de los gobernantes. Las iglesias y los cristianos, ¿verdad?, los primeros cristianos, ellos tenían el valor para poder adorar el nombre del Señor. Qué bueno que nosotros aquí tenemos la libertad de buscar a Dios, pero hay muchos lugares en donde no se puede buscar el rostro de Dios de forma abierta. Por ejemplo, en China las iglesias son subterráneas. Alguna vez escuché decir a alguien que la iglesia que ellos tienen en domingo es en el carro. ¿Cómo es eso? Si alguien va manejando, alguien adelante va predicando y atrás, ¿verdad?, van escuchando el mensaje. Alguien canta, alguien maneja y los 3 de atrás o 4 que pueden colocar atrás de los asientos del carro, esa es la iglesia. Y entonces hacen un viaje de 1 hora, 20 minutos y ahí en el automóvil hacen iglesia. Porque como son perseguidos en algunos lugares, como no tienen, ¿verdad?, la libertad que nosotros tenemos de poder cantar a Dios y de reunirnos en un espacio físico como este, pues entonces buscan las estrategias para poder adorar el nombre de Dios. Es una forma, ¿verdad?, no poco habitual, pero al final la iglesia no es el espacio físico en sí. La iglesia somos nosotros, los que hemos sido comprados, lavados con la sangre de Cristo, y los que creemos que cuando Él venga, Él vendrá por cada uno de los que nos hemos rendido ante su presencia. Así que la iglesia era formada, la iglesia adoraba, no tenía impedimento alguno. Ellos estaban en formación, esto es una formación de carácter. Ellos, cuando caminaban en el temor del Señor, estaban siendo desarrollados, estaban aprendiendo el carácter de Dios, pero también estaban aprendiendo, ¿verdad?, un poco más acerca de la persona de Jesús. Es decir, que ellos aprendían del conocimiento de Cristo y aprendían también acerca de su gracia. Ellos no solamente tenían un conocimiento intelectual o académico o bíblico, sino que el conocimiento de ellos era también un conocimiento práctico. Es decir, que las iglesias estaban siendo afirmadas. Las iglesias y el cristiano, ¿verdad?, del primer siglo estaba conociendo la manera en cómo Dios estaba obrando. Cuán importante es buscar a Dios y conocer a Dios. Cuán importante es conocer el carácter de Dios. Cuán importante es conocer también la obra y el poder de Dios en nuestra vida. Pero la edificación de estos hombres se dio como resultado también de caminar en el temor del Señor. Ellos eran conscientes de que Dios merecía la gloria. Ellos también eran muy conscientes de que adoraban a Dios y tenían muchísimas buenas razones para adorarle. Ellos tenían muy en claro por qué adoraban a Dios. No debe ser, ¿verdad?, para nosotros, hermanos, una situación muy distinta. Es decir, que nosotros también debemos tener muy en claro por qué adoramos a Dios. Debemos tener, ¿verdad?, una plenitud del conocimiento, hermanos, del por qué buscamos la presencia de Dios. Pablo dice que debemos, ¿verdad?, cantar a Dios con entendimiento. Y que debemos crecer, dice el apóstol Pedro, en conocimiento de la gracia de Jesús. Y debemos también tener un crecimiento en el conocimiento de Jesús mismo. La iglesia se afirma. Tú como cristiano te puedes afirmar y eres edificado cuando caminas en el temor del Señor. Le adoramos y le bendecimos
Porque sabemos, hermanos míos, con exactitud quién es el Dios en el cual hemos creído. Tenemos muy en claro, tenemos una certeza en nuestro corazón que Dios, el Dios, en el que hemos creído no es cualquier Dios. Es un Dios que obra, es un Dios, hermanos, que tiene poder y que su poder no ha cambiado. La Biblia testifica de Dios mismo que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que el segundo beneficio es la formación. Ellos estaban siendo formados. En el mismo versículo 31 está la palabra, se acrecentaban. Esto es que cuando las iglesias caminaron en el temor del Señor, tenían crecimiento. El crecimiento fue el resultado del temor que la iglesia comenzó a mostrar. No sé si te has preguntado por qué ellos tenían la certeza y la determinación incluso de morir por causa del evangelio. ¿Por qué razón Esteban y muchos otros mártires estaban, determinados a ir al Coliseo romano y enfrentarse con esos leones hambrientos? ¿Por qué muchos de ellos estaban dispuestos a no negar su fe y a ser incendiados como antorchas humanas? ¿Y por qué también estaban determinados a enfrentar incluso a los gobernantes romanos de aquel tiempo? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de ello? Es que ellos tenían temor de Dios en sus corazones. Ese temor los llevó a un crecimiento numérico. Y fue un crecimiento explosivo. Fue un crecimiento notorio. Fue un crecimiento en donde la iglesia comenzó con 12, 120, y después la iglesia en poco tiempo tenía 8,000 miembros. Es decir, 8,000 personas en el inicio de la iglesia. Y el número, fue aumentando. Aunque el pueblo de Israel creció en el Nuevo Testamento, se desarrolló en medio de dos importantes culturas, la romana y la griega. Lo que nosotros podemos notar es que los griegos, y los romanos intentaron tener una gran influencia en el pueblo judío, pero ellos decidieron permanecer, en la instrucción de Dios. Ellos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, porque cuando alguna ley atenta contra lo que Dios ya estableció, contra las leyes de Dios, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Si bien Pablo dice que las autoridades han sido establecidas por Dios, Romanos capítulo 13, verso 1 al 3, lo que nosotros podemos notar, hermanos, es que cuando estas leyes son contrarias a la ley de Dios, o cuando alteran, lo que Dios ya ha dicho, entonces es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si bien debemos, seguir las leyes civiles, debemos obedecer las leyes instituidas, porque estas autoridades son representantes de Dios en la tierra. Sin embargo, estas leyes deben de buscar siempre la justicia y la honra de Dios. Ellos habrán también de rendir cuentas en algún momento, y ninguna de esta ley que opera en la tierra está, lejos de la mirada y de la intervención de Dios. Así que las leyes establecidas no son, para lastimarnos como personas, son más bien para ejercer justicia, son para beneficiarnos a nosotros los que vivamos esforzadamente en la justicia. Sin embargo, por causa de la corrupción y por causa, de muchísimos otros factores contrarios a Dios, es que las leyes, en lugar de hacer justicia, se muestran injustas. Sin embargo, estos hombres, a pesar de que en su época también hubo un sinnúmero de injusticias, ellos decidieron creer a Dios, obedecer a Dios, y decidieron también caminar en el temor de Dios. Para caminar en el temor de Dios se requiere obediencia y se requiere también, hermanos, tener determinación. Ellos vieron el resultado de esa decisión que tomaron. La iglesia comenzó a crecer y luego dice que eran fortalecidas en el Espíritu Santo. Comenzaron las iglesias a recibir fortaleza, y es el cuarto beneficio.
Y ahí quiero entonces tomar el contexto del pasaje del capítulo 9. Mire, el libro de Hechos, en el capítulo 9, el doctor Lucas hace la narrativa, hermanos, de la conversión de Pablo. Pablo es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Si leemos desde el versículo número 1 al versículo número 9, lo que vamos nosotros a notar ahí es el encuentro glorioso de Jesús con un hombre que estaba decidido, hermanos, a erradicar al cristiano. Saulo, dice el verso 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Dice el pasaje que ellos estaban caminando en el temor del Señor. Pero ¿cuál era la razón por que la iglesia tenía ese temor? ¿Por qué la iglesia tenía tanto temor al Señor? Y entonces aquí lo que nosotros podemos notar es que ellos eran testigos del poder de Dios. La historia del capítulo 9 nos narra la manera en cómo Saulo de Tarso se dirigía hacia Damasco para poder, ¿verdad?, conseguir cartas, permisos, que él pudiera, hermanos, distribuirlos, y él también pudiera tener el derecho de perseguir a todos los del camino. Los del camino eran los cristianos, los seguidores de Cristo. En ese momento no tenían tal adjetivo, tal nombre, y eran conocidos como los del camino. La persecución que ellos habían sufrido los llevó a ir de un lugar a otro, Jerusalén, Judea, Samaria, y comenzaron a extenderse por causa de esa persecución. Entonces, este hombre tenía un plan. Él tenía amenazas, ¿verdad?, sobre los cristianos. Él quería encarcelarlos y quería darles muerte. Y entonces, en aquellos días, mientras él estaba planeando tal cosa, la Biblia señala que tuvo un encuentro sublime. Él se encontró con la gracia de Jesús. Jesús se le apareció en el camino mientras Saulo llevaba su propio plan. Él llevaba un plan de muerte, pero Jesús tenía un plan de vida. Él iba, ¿verdad?, en busca de los seguidores de Jesús, pero entonces al que él buscaba se le apareció en el camino. El perseguidor se convirtió en presa de Jesús. Aquel que iba violentamente se encontró, hermanos, con la presencia de Jesús, quien apacigua toda violencia. Aquel hombre que quería hacer injusticia se encontró con Jesús, el Dios de toda justicia. Y aquel encuentro cambió la vida de Saulo. La vida de este hombre no fue la misma. La vida de este hombre, hermanos, tuvo un antes y tuvo un después de su encuentro con Jesús. La vida de este hombre, hermano, no solamente influenció en el siglo I, sino que aún sus escritos siguen vigentes y a nuestro alcance. Y la vida de Saulo, en ese momento llamado Saulo, fue transformada por ese glorioso encuentro con Jesús. Isaías 55, 8 y 9 dice que los pensamientos de los hombres y los caminos de los hombres no son los pensamientos de Dios, ni los caminos tampoco de Dios. Hay momentos
en donde Dios le va a hacer un alto a tu vida y nos hizo un alto a nosotros porque nuestros planes nos iban a destruir. Hay momentos en donde el Omnipotente habrá de desmoronar cualquier plan de nuestra vida para darnos un plan mayor, un plan glorioso, un plan, hermanos, en el que nosotros tal vez ni siquiera habíamos pensado. Dios es experto en cambiar todas las cosas. Dios cambia los nombres. Cambió el nombre de Abraham, cambió el nombre de Jacob. Dios cambia el nombre de las personas y cambió el nombre de Saulo. La historia de Saulo, registrada en este capítulo número 9, es sumamente importante para entender por qué la iglesia caminaba en el temor del Señor. No era, verdad, algo que la iglesia de forma tal vez intuitiva o una idea humana o un pensamiento que nada más le llegó a la iglesia de decir vamos a tener temor en Dios. No, la iglesia comenzó a tener temor en Dios porque comenzaron a mirar la forma en cómo Dios estaba actuando. Comenzaron a conocer al Dios en el cual ellos habían depositado su confianza y al Dios en el cual estaban, ¿verdad?, ellos incansablemente adorando. Ellos fueron sorprendidos por el poder del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 5, notamos la historia de Ananías y Zafira. Cuando ellos vendieron una propiedad e hicieron una promesa a Dios, y entonces, intentando engañar a Pedro, ellos cayeron fulminados, cayeron muertos en el templo. Y la historia señala que Pedro les habló, tanto a Ananías como a Zafira, este matrimonio, de forma separada. Primero a uno y le dijo, ¿por qué has permitido que Satanás haya tomado control de tu vida? Y entonces Pedro testifica que ellos no habían mentido, ¿verdad?, a él, sino que le habían mentido a Dios. Le habían mentido directamente al Espíritu Santo. Y entonces cae ahí fulminado. Y luego su mujer también cae fulminada. Hechos capítulo 5. La gente comenzó a mirar todas esas obras. Comenzaron a mirar todas esas manifestaciones. Y la gente se comenzó a llenar de un temor. Es decir, un temor, hermanos, en donde se comenzaron a dar cuenta que el Dios que ellos habían abrazado era un Dios que actuaba. Y era un Dios que escuchaba las oraciones. Era un Dios que los conocía. Comenzaron a conocer el carácter de Dios. Y ahora vieron a Saulo. Y hay un encuentro en la vida de Saulo. Y hay una conversión. Estamos hablando de uno de los hombres más peligrosos para los cristianos del primer siglo. Saulo era un asesino. Era un perseguidor. Las manos de Saulo estaban manchadas de sangre. Y entonces Saulo era un capo, era alguien que tal vez en las iglesias, ¿verdad?, la gente había escuchado de Saulo. Y entonces la gente sabía quién era él, sabía que era un hombre peligroso y sabía que era un hombre que no se andaba con rodeos. Era un hombre que estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a matarlos. Era un perseguidor de la iglesia. Y entonces al mirar la iglesia, el cambio que había sucedido en Saulo y que ahora su vida había sido cambiada por el poder de Dios, eso generó muchísimo temor en el corazón de la iglesia. Ellos se quedaron perplejos al darse cuenta de que Dios estaba transformando la vida de un capo como Saulo de Tarso. Y eso, queridos hermanos, no fue algo que la iglesia aceptó de forma unánime al principio, porque nadie quería acercarse a él. Si usted sigue la narrativa del libro de los Hechos 9, se va a dar cuenta que ni la misma iglesia, ni los mismos cristianos creían que Dios había podido cambiar la vida de ese criminal. La iglesia no pensaba que en realidad el poder de Dios lo había podido transformar. Y eso, note usted, nos lleva a considerar y a pensar que en el corazón, ¿verdad?, de la iglesia había aún mucho que trabajar. Dios aún tenía que continuar la obra en ellos. Y el momento entonces en el que Dios toma a sus siervos y los envía hacia donde está Saulo para comenzar, ¿verdad?,
a sembrar confianza en el corazón de su mismo pueblo. Es una manifestación también gloriosa de Dios, sabiendo que nuestras vidas le pertenecen. Siervos dispuestos a ir hacia donde Dios los quiera llevar. Y entonces Saulo, dice el texto, estuvo ciego 3 días, estuvo ayunando 3 días, no por voluntad, sino que fue una situación de inercia. Y entonces la transformación y el cambio de Saulo de Tarso marcó también, ¿verdad?, en el corazón de la iglesia, marcó un antes y un después. Porque cuando Dios levantó a Saulo y ahora lo llama al ministerio y ahora es el apóstol Pablo, Dios comienza a usarlo de una manera increíble. Y este hombre, ¿verdad?, comenzó a caminar en el temor del Señor. Mire, en conclusión, lo que la iglesia estaba enfrentando era que la iglesia dormía y despertaba con una alta expectativa del conocimiento y del poder de Dios. Esto es que la iglesia tenía temor, ¿verdad?, a Dios, porque la iglesia sabía de que era un Dios que actuaba cuando la iglesia se dedicaba a orar y cuando la iglesia caminaba en ese temor al Señor. Las conversiones, la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la manera en cómo estos hombres cayeron muertos en el templo, todo esto generó un gran temor entre el pueblo del Señor. Lo que te vengo a decir en conclusión es que ellos, hermanos, sabían que Dios estaba en control de todo. Ellos despertaban con esa expectativa. Ellos conocían a Dios y sabían que nada pasaba desapercibido ante los ojos de Dios. Sabían que Dios tenía control sobre la vida y la muerte. Sabían que Dios tenía control sobre la naturaleza. Sabían que Dios tenía control sobre la enfermedad. Sabían que Dios tenía control sobre los espíritus, tanto los espíritus buenos como los espíritus, ¿verdad?, enviados por Satanás, los demonios. Sabían de esa autoridad y de ese poderío. Hoy, hermanos, eso no ha cambiado. Dios sigue teniendo control sobre la naturaleza. Dios sigue teniendo control sobre la enfermedad. Sigue Dios teniendo control sobre la vida y la muerte. Dios sigue teniendo control sobre el mundo de lo espiritual. El poder de Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo control y sigue obrando de una manera poderosa. Debemos entonces tener esas altas expectativas, hermanos, de que Dios sigue en control de todas las cosas. Debemos entonces ser impulsados por esta obra poderosa de Dios para caminar en ese temor reverente, en ese temor, hermanos, en donde nuestra vida esté ligada a Dios en una continua adoración. Debemos saber que Dios sigue teniendo, hermanos, el poder suficiente para poder manifestar su obra en nuestras vidas. Posiblemente como iglesia hemos perdido el poder, hermanos, y hemos perdido el temor a Dios, porque hemos dejado de ver esas obras maravillosas, esas obras increíbles de Dios. Pero hoy quiero decirte y quiero recordarte que el poder de Dios se sigue manifestando y Dios sigue haciendo, hermanos, las mismas cosas del pasado. Dios sigue actuando de una manera sobrenatural en estos tiempos. Debemos saber que cuando clamamos al nombre de Dios en los cielos, hermanos, Dios escucha nuestra oración y nuestro ruego. Dios sigue transformando vidas. Dios sigue, hermanos, salvando almas. Dios sigue rescatando a las personas de las condiciones más complejas de la vida. Dios sigue sanando. Dios sigue manifestando, hermanos, el control en todas las cosas. Nada sale de las manos de Dios. Todo reposa en las manos del Creador. Y debemos nosotros ser conscientes, querida iglesia, de que estas obras que Dios ya manifestó a través de la vida de Jesús, y esto que le digo está ahí en Marcos 5, esa autoridad manifiesta de Jesús, quien es Dios también, siguen hermanos, en nuestro presente. Y debemos tener esa plena confianza y esa plena certeza de que la iglesia necesita caminar en el temor del Señor. Camina en el temor de Dios. No pierdas el enfoque de tu vida
Vive en sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Es muy posible que hemos perdido, hermanos, el temor a Dios como iglesia incluso, porque hemos dejado de ver todas estas manifestaciones gloriosas de Dios. Es posible que usted crea o piense, quizá, que como esas obras, ¿verdad?, solamente las ha leído, las ha escuchado, que Dios ya no tiene el mismo poder, ¿verdad?, o la misma fuerza de hacer las cosas que hizo antes. Pero la realidad es otra. La realidad es diferente. Dios sigue haciendo lo que para el hombre es imposible. Dios sigue obrando. Dios sigue actuando. Y termino diciendo esto. ¿Me ayudas, Sara, por favor? Si Dios tiene tanta autoridad y tanto poder, y Dios está en control de todas las cosas, ¿por qué entonces Dios permite, verdad, que en la vida pasen tantas cosas que son malas? Tanto dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque Él es Dios. Él es soberano. Porque Él es el dueño del mundo, es el dueño de tu vida. ¿Por qué Dios lo permite? Es un efecto de la maldad. Y porque en medio de lo que Dios permite, Dios quiere mostrar la bondad hacia el mundo, hacia el corazón de los que sufren. Dios permite estas circunstancias porque Él quiere revelar su bondad, su amor hacia nosotros. Nadie pudiera conocer la alegría si antes no conoce el dolor. Nadie, absolutamente nadie podría conocer la bondad de Dios si no hubiese momentos de sufrimiento. Nadie pudiera, queridos hermanos, conocer que Dios es misericordioso si no tuviéramos que enfrentar momentos de desamparo, de soledad. Nadie pudiera conocer la contraparte, ¿verdad?, del amor, si antes no hay una situación en donde podamos nosotros notar o ver, ¿verdad?, juicios. Nadie. Así que esto nos lleva a pensar que en la iglesia de este siglo, tú como iglesia necesitas caminar y seguir caminando en el temor del Señor. No pierdas el temor a Dios, hermano. Yo quiero que por un momento podamos orar, y ponte en pie un momento y podamos, ahí donde estamos, orar un momento, o aquí en el altar, podamos rendir nuestra vida delante del Señor. Posiblemente podamos parecernos, ¿verdad?, a esta iglesia del primer siglo, cuando no creyó, cuando dudó y no quería ni siquiera acercarse con Saulo, pensando que él había llegado hasta Damasco para matarlos y perseguirlos. Esta iglesia, estos creyentes dormían y despertaban con esa alta expectativa y el conocimiento en sus vidas de que Dios estaba en control de toda circunstancia que estaban viviendo. Así que, iglesia, podamos tener ese temor, vivir en ese temor a Dios, porque cuando caminamos en ese temor vamos a ser afirmados, a crecer. La iglesia se desbordaba en adoración a Dios, porque era muy sorprendente ver cómo personas como Saulo podían cambiar
Dios puede transformar y está transformando corazones, está salvando vidas. Dios está haciendo cosas increíbles, maravillosas. Quiero orar un momento y quiero que tú me ayudes a orar. Quiero pedir por los que están ahí viéndonos. Quiero pedirle al Señor que traiga consuelo, se fortalecían, esto es, recibían la ayuda y el consuelo del Espíritu Santo, y ellos estaban siendo guiados también por el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por los que están viéndonos. Quiero pedirte, Señor, para que traigas consuelo, para que ellos sigan caminando en el temor que tú has sembrado en sus corazones, porque cuando caminamos en el temor tuyo vamos a ser beneficiados, aunque haya muchísimas voces, Señor, contrarias, diciendo que eso nos va a paralizar o eso no es algo, Señor, positivo en nuestra vida. La realidad es que caminar en el temor tuyo siempre va a ser muy benéfico para nosotros. Te ruego, Dios, que sigas cambiando vidas, que sigas transformando, que sigas, Señor, manifestando tu gracia en cada vida, que tú los estés ayudando, Dios, que los estés impulsando, que como iglesias podamos seguir siendo fortalecidas, que podamos seguir siendo, Dios, consoladas, que las iglesias puedan seguir creciendo, que las iglesias puedan tener tiempos de paz, de bonanza, que la iglesia pueda afirmarse en tu verdad, pueda seguir siendo formada, que puedan, Señor, desarrollarse los dones, los frutos del Espíritu, y que podamos, amados Señor, seguir mirando tus maravillas. Señor, ayúdanos y permítenos, Padre, seguir siendo canales de bendición. Padre, toma nuestras vidas en tus preciosas manos y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y tu obra. Señor, que este mensaje pueda ser, Señor, compartido y pueda llegar a otras vidas, y tú puedas, Señor, usarlo para la gloria de tu nombre. Señor, te doy gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Quiero despedirme ahí en la transmisión. Quiero darles un saludo muy gentil a todos. Dios los guarde, Dios los bendiga, y que sigamos, ¿verdad?, apoyando en medio de las necesidades. Hay muchos centros de acopio, como iglesia también, de las Asambleas de Dios. Estamos, ¿verdad?, sumándonos. Hemos compartido en la página oficial y usted puede ayudarnos, ¿verdad? Las universidades de la ciudad han también, ¿verdad?, abierto centros de acopio, y en donde usted pueda, ¿verdad?, sumarse, ayudarnos, yo lo invito para que pueda hacerlo. Es un buen momento para bendecir, para orar por las personas que están en necesidad, y para que podamos, ¿verdad?, mostrar el amor de Dios. Bendiciones para todos.